es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena ese lugar, llena ese lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven incendianos, ven incendianos. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. El fuego no me quema, las aguas no me ahogarán. Yo no estoy solo, tú estás conmigo.
Yo estoy guardado debajo de tu abrigo. Yo no estoy solo, tú estás conmigo. ¿Por qué temer si yo estoy guardado por quien nunca perdió batalla? Tu nombre es Jehová Jireh, tú proveerás de nuevo. Yo creo en ti,
Buenas tardes, buenas tardes. Gracias y paz, saludos mis amados hermanos, bendiciones, bendiciones. Bueno, muy buenas tardes, amados hermanos, gracias y paz, saludos, bendiciones, bendiciones eternas, desde acá, desde la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Y bueno, para nosotros es un placer poder compartir con ustedes eh, esta transmisión acá en los predios de lo que será la Iglesia Misionera Impacto de Gracia. Estamos en construcción y bueno, este, no cabe más decir que ya han pasado casi 2 semanas desde el trágico movimiento telúrico que hubo en la ciudad o en el estado La Guaira, antiguo estado Vargas, y también nuestra ciudad capital, Caracas, Venezuela. Han pasado muchas cosas, noticias van, noticias vienen, pero la realidad es que, lamentándolo mucho, hubo muchas familias que fallecieron, muchos, familias enteras quedaron tapiadas, otras perdieron uno, dos o tres familiares, pero la realidad es que hay mucha tristeza y dolor que embarga a muchas familias el día de hoy. Y todas esas familias, también hay familias de la fe, porque no nada más nos tenemos que enfocar en la familia de la fe, sino de todas esas familias que de una u otra manera perdieron a sus seres queridos. Y creo que lo he dicho en varias de nuestras transmisiones, que nosotros como ser humano debemos de ser responsables ante toda palabra que puedas decir o toda palabra que tú puedas invocar o puedas transmitir por medio de cualquier medio, sea medio impreso, medios digitales, redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, todo lo que podamos usar para transmitir un mensaje, debemos hacerlo con responsabilidad. No se trata de que si es un mensaje live o que si es un mensaje corto o un mensaje que no tiene poder, porque la palabra en sí por sí sola tiene mucho poder. Hay muchos refranes que usan que la palabra es para bendecir, si tú dices palabra de bendición, pero también hay palabras para maldecir y lleva a muchas personas a vivir en la condenación. Entonces yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros de poder transmitir un mensaje de paz, de tranquilidad, de gozo en medio de cualquiera tristeza, en cualquier aflicción, en cualquier circunstancia que estemos pasando en medio de nuestras circunstancias vividas, circunstancias de accidente, de todo índole, en pocas palabras. Pero por eso le digo que debemos de ser responsables ante toda esa situación que está pasando cada una de estas familias. Y a lo largo de este suceso, a lo largo de este pesar, ha habido personas que se han dado la tarea de transmitir mensajes de condenación, mensajes que solamente lleva a las personas a verse, darse golpe de pecho, porque simple y llanamente a lo mejor perdieron muchas familias, perdieron sus cosas materiales, y las personas tienden a dar siempre la estocada, así como cuando el torero da la estocada al toro en la manga de coleo, ¿cómo que se llama eso? En el rodeo, como le llame, que dan la estocada y paz, cae ese toro fulminado. Así hay muchos cristianos hoy en día fulminando a padres de familia, diciéndole que viven una condenación constante, que lo que le está sucediendo es por causa de sus pecados, es por causa de
de aquel suceso que pudo haber hecho en la vida anterior. Pero la Biblia habla de una manera muy razonable, habla de una manera apacible, habla de una manera de gozo, de amor en medio de la tribulación. Y yo quiero recordar que no se trata de que si tú diste un mensaje basado en la condenación, vas a llevar a estas personas a la vida de Cristo. Vas a llevar a estas personas a que puedan reconocer que hay un Dios que salva y hay un Dios que vivifica y hay un Dios que transforma la vida. Yo creo que no es la mejor manera. No se trata de que si estemos dando un mensaje no de arrepentimiento, como dicen muchos, un mensaje light, porque nada vas a ganar. Yo creo que Jesús enseñó un mensaje de amor, de paz. Y cuando escuchábamos los mensajes o la línea de enseñanza de muchos pastores hoy en día dentro de una comunidad grande, porque somos una comunidad grande, si yo tengo nada más en mi núcleo, como dice, de Facebook, tengo aproximadamente 5 o 6 mil personas. Imagínense la cantidad de personas que están lanzándose entre ellos mismos rayos y centellas. Y otras personas están buscando la manera de tener un mensaje donde le llene ese amor que le hace falta. Y otros buscan señales y prodigios, otros buscan la manera de buscar al Dios que está contigo en todo momento, en señales donde no está. Y yo quiero que hoy vamos a hablar de esas señales, de ese silbo apacible que el Señor habla en su palabra, habla en la Biblia. Y nos enseña por medio de un profeta que no debemos de buscar en sitios donde Él no está. Y muchas personas toman este pasaje como que el Señor vino en medio de la lluvia. Está cayendo una lluvia ahorita bien fresca aquí en la ciudad de Puerto La Cruz. Busca en medio de las lluvias, de las tormentas, señales donde dice que ahí está el Dios eterno. En medio de las tempestades, en medio de los temblores, ahí está el Dios eterno. En medio de ese fuego consumidor, así como lo recibía Moisés, recuerden. El fuego que caía por medio de Moisés no consumía ni maltrataba, solamente era un vestigio donde llegaba el poder de Dios ahí, pero no acababa con lo que estaba alrededor. Entonces, sí hubo un momento, y yo le voy a explicar el por qué. Quiero que abra su Biblia rápidamente en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Primera de Reyes, Génesis, Reyes 1, 19, 11 y 12. Y dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió la montaña e hizo añicos las rocas. Pero el Señor, escuchen bien, el Señor no estaba en el viento. El viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un murmullo suave, lo que en otras traducciones dice un silbo apacible. Así que, mis amados, muchas personas hoy en día, todo lo que acontece, lo que sucede en cada país, en cada situación, en cada tragedia, ahí dice siempre las personas, ahí está el poder de Dios obrando para que esas personas puedan buscar del amor de Dios. Y yo me pregunto, si el amor de Dios, como dice Juan 3:16, que es amor por el mundo, ¿cómo un Dios que es amor para el mundo puede enviar una naturaleza extrema, llámese terremoto, llámese incendios o deslave por medio de la lluvia? Puede estar la presencia de Dios en medio de esa situación. Entonces, es irresponsable, yo digo que es de esta manera, es irresponsable
de que las personas tomen como un momento de esta magnitud, atribuirle que el Señor está castigando a un pueblo cuando la palabra te dice que ahí no estaba Él. Escuche bien, este profeta buscaba prodigios y señales. Él sale corriendo, despavorido, y busca lo primero que se presenta, una ventolera. Y él sale detrás de esa ventolera buscando la presencia de Dios. Porque algún momento dado de su vida le fue enseñado de esa manera. Y él salió corriendo y diciendo, ahí está la presencia del Padre. La cual al llegar al sitio donde culmina, me imagino que su rostro cambia cuando no encuentra la presencia de Dios en medio de esa ventolera. Y más adelante dice que hubo un fuerte terremoto, un gran temblor, y la palabra de Dios dice, tampoco estaba ahí. Le sobreviene una tempestad, un fuego. Imagínense el fuego que hubo en estos días en la ciudad de Trujillo, una ciudad de Trujillo, en una montaña, cerca de un pueblo. Sobrevino un terremoto en La Guaira. Y muchas personas atribuyeron la presencia de Dios castigando a ese pueblo. Qué irresponsable. Y después hubo un deslave por Chabasquén, de Estado Lara, por allá, donde arrasó con sembradíos y arrasó, porque tenemos 2 años con una lluvia extensa, solamente que en el oriente del país, donde estamos ahorita, es una zona muy seca y llueve muy poco. Pero los lados de Valencia, hacia allá, las lluvias son torrenciales, mis amados. Tú como yo no sabemos si para allá está lloviendo en este momento o no está lloviendo. Hay momentos, yo he presenciado lluvias de hasta 4, 5, 6 horas seguidas en esas carreteras. Imagínate la cantidad de agua que puede sobrevenir, que no supera los límites del nivel freático de un pueblo. Ahora, y tampoco estaba la presencia de Dios. Escuché una profeta que decía, oye, profecía cumplida, arrasará un pueblo entero. ¡Wow! No tiene familia que le duela. Y después hubo un incendio como a los 3 días por Trujillo, una ciudad andina de montaña. Imagínate el cambio climático. No ha habido lluvia en esa zona y se incendió una montaña completa, un bosque. Entonces, esa misma persona decía, ahí está Dios castigando a esa gente que está alrededor. Arrepiéntense, busquen de Él. Y entonces estas personas, con temor, no al Dios vivo, sino con temor a esa palabra que esa mujer está diciendo, o ese hombre que dijo algún momento, porque hay profecías de hace 35 años, dice la palabra que si la profecía no se cumple en el transcurso de un año, no es profecía que viene de Dios, de parte del Señor, sino profecía dicho por ese profeta, por las concupiscencias de su corazón, por lo que está dentro, internamente, para decir que, mira, si tú no haces esto, tú tienes que cumplir la ley de Dios conforme a lo que yo estoy haciendo. Ve cómo yo lo hago, ve, imagínate, ve, yo soy santo y irreprensible delante de todo el mundo, yo soy mejor que tú. Y si tú no lo haces, tú va a venir fuego consumidor. ¿Quién va a querer un Dios así de esa manera? ¿Ah? ¿Quién va a amar a un Dios que viene y castiga a todo un pueblo? Imagínense, más de 40,000 personas había en ese momento, en esa tragedia de Bar. En el tiempo anteriores a esta fecha, hubo alrededor de 20,000 personas que fallecieron. Entonces, 20,000 personas que no creían en Dios, estadísticamente, sacando las estadísticas, yo creo que para aquel momento había un 10, un 20% que era creyente. Entonces, esas personas que eran creyentes estaban en pecado. O eran hijos de Dios, como tú y yo, y se merecían la muerte porque otro pecó en nombre de Él.
Imagínese, hágase esa pregunta. Usted, profeta, pastor, y lo voy a decir con responsabilidad, legalista, religioso, hágase esa pregunta. Si el Señor que usted mismo predica y que yo predico dice la palabra que es un Dios de amor, ¿cómo puede un Dios de amor transgredir su propio pacto de no mandar más diluvio y más calamidad y catástrofe a un pueblo para que se rindiese en su nombre? Entonces, tú estás usando sucesos que ocurrió en aquel momento para atemorizar un pueblo, para que ese pueblo llegase a los pies del Señor. Yo creo que no es la mejor manera y no es la mejor introducción para decir que Dios te ama, cuando la palabra en Mateo 3:16 dice que por amor al mundo, Dios envió a su único hijo. Imagínase, Dios amando al mundo que tú tanto y que muchos otros cristianos aborrecen porque no creen en el mundo. Tú vas caminando en la calle y te encuentras un cristiano hoy en día y lo primero que vas a decir, yo no soy del mundo, pero usas un teléfono que es del mundo, usas ropa, usas el dinero, usas completamente todo lo que el mundo usa para tu beneficio. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que no perteneces a este mundo si tú usas las mismas cosas que es cotidiano para cada uno de nosotros? Yo le decía a mi esposa antier, mi esposa, ve, el cristiano es tan idólatra, un idólatra pasivo, que ni siquiera se da cuenta. Muchos hoy cristianos hoy en día, ¿cuántos no anhelan tener 10 o 100 dólares en su bolsillo? Todos queremos 10 y 100 dólares en el bolsillo. Entonces eso te convierte a ti un idólatra de un dinero que tú no lo tienes y lo adoras. Padre, dame 100 dólares para cumplir para satisfacer mis necesidades. Piden un dinero que no es tuyo. Pides, en vez de que el Señor provee, como dice la canción que estaba anterior, el Señor proveerá en todo momento. El Señor suplirá tus necesidades. Y tú pides es que te dé un dinero para ir a comprar. Mis amados, eso te hace a ti un idólatra más igual o peor que el mundo, porque tú, conociendo la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios o de Cristo o de todos los apóstoles, entonces tú estás cayendo en la misma condición que cada uno de ellos. Entonces la palabra dice que tú eres santo, no porque tú te lo merezcas, sino porque Él te hizo santo por medio de la sangre y la cruz del Calvario, en la muerte de Cristo Jesús, la cual te hace a ti santo e irreprensible. Entonces, mis amados, cuando caemos en esa contradicción de condenar a un pueblo por su condición o porque lo que tú estás viendo, yo creo que no es la mejor manera de avanzar, de seguir que esa persona llegue a los pies de Cristo. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Y nuestra paz no depende de lo que muchas personas dicen. Oye, mi hermano, tienes que hacer esto. Nosotros ayer escuchábamos a una persona que nos decía, si puedo cumplir esto, el Señor me va a bendecir. Y si no cumplo esto, el Señor me va a maldecir. Porque eso me lo dijo mis líderes. Y mis líderes tratan así a cada uno de los hermanos. Pero yo no entiendo por qué la gente no se queda en esa congregación. Pero es que tú misma te estás dando la respuesta. Los mismos líderes están haciendo que las personas vean no un temor a Dios, sino un temor a lo que tú puedas hacer y tú mismo puedas condenar a las personas. El Dios que yo conozco no es ese Dios que mete el dedo en la llaga. No es ese Dios que te va a fulminar. Y yo quiero que hagamos un paréntesis y veamos desde este punto, desde esta perspectiva. Isaías 53 habla
del dolor que Jesús iba a llevar, que era enfermedad y juicio que recaía en cada creyente. Si tú le enseñas al creyente que es pecador, yo esta mañana leía, hoy en la mañana estaba leyendo un libro de, de Spurgeon, una enseñanza que él hablaba de que si tú no le enseñas al niño que está chiquitico, escuche bien, que es chiquitico, de que él viene con ese pecado que cometió Adán y Eva, y ese niño tú no le enseñas las cosas, que si el egoísmo, ese niño a medida que va creciendo, ese niño va desarrollando todas esas cosas que tú no lo has enseñado, la cual eso proviene del primer pecado que cometió Adán por desobediencia. Ese niño va creciendo igual que sus padres, pero tú no le enseñaste, mira muchacho, sea egoísta, sea aquello. Es la naturaleza del hombre que hace que cometiese, que cometiese todo tipo de delito. Si tú no reconoces tu desobediencia por el primer pecado, es imposible que tú puedas tener una transformación en tu vida. Es imposible que tú puedas reconocer que tú, aún siendo pecador, fuiste salvo por gracia de Cristo. Y vas a vivir siempre condenando al hermano, metiendo el dedo en la llaga. Y si Isaías 53 habla de que Cristo se llevó todas tus enfermedades y que ese juicio que tenía que recaer sobre ti fue sobre él nada más, oye, ahí tú vas a comprender que la gracia de Dios es eterna y es infinita, y no es porque tú te lo merezcas, ni yo me lo merezca, sino que por él todos somos salvos por ese amor eterno. Hay un suceso en la Biblia que la gente dice mucho, oye, pero duró 120 años construyendo un arca. Y el Señor mandó a ese hombre a construir esa arca. Pero antes de eso hubo un suceso con Abraham. Abraham iba de camino a Sodoma y Gomorra. Y el Señor le dice que va a haber una destrucción en ese pueblo. Y él dice que si hay un justo o 10 justos dentro de esa, ¿cómo que se llama? De ese pueblo, él no va a condenar o no lo va a salvar. Y así transcurre la historia. Cuando Noé construye el arca, hay algo que debemos entender y comprender. No se trata de los colores hermosos que tiene el arco iris. No se trata de eso, mis amados. Se trata sino de la firma de un pacto que Dios tiene de él para el hombre, que es irreprensible y no lo rompe nunca. La palabra dice que él dice que no transgredirá y no mandará más inundación para acabar a la vida del hombre. Imagínense esto. Todo lo que está ocurriendo en este mundo, guerras, inundaciones aquí en Venezuela, en otros países, todos los días tiembla, todos los días llueve en un punto distante, hay catástrofes de todo tipo, pero es porque el hombre en su incompetencia construye cosas donde no debería construir primeramente. Segundo, no reconoce que si Dios creó todo el mundo como un ser vivo, imagínate la tierra que tú habitas, es un ser también que siente y padece. Es un ser que tiene sus propios movimientos como tú y yo. Es un ser que da vida a todo lo que nosotros vemos. Lo que tú comes proviene de la tierra. Lo que tú comes como peces proviene del mar. ¿Y dónde está el mar? En este mundo que creó el Señor. Y todas las cosas provienen de ahí. Nosotros, dice la palabra, que provenimos del polvo, de la tierra, del barro que el Señor formó. Y dice la palabra que cuando falleciese, tú volverás otra vez allá. Y es muy cierto, mis amados. Entonces, si la tierra es un ser también que tiene vida y tiene vida propia, imagínate todos los movimientos que hoy ocurren.
Y si dijésemos hoy, tembló en fulanito de tal, y ese juicio del Señor para aquel pueblo también. Juicio para Colombia, juicio para Estados Unidos, juicio para no sé quién más. Imagínense todo el tiempo cayéndole juicio a la gente. Si Dios en el tiempo de Noé y en el tiempo de Abraham dice que no va a castigar más al mundo, y haré pacto de generación en generación con cada uno de ustedes. Porque si no, mis amados, dice el libro de Lamentaciones que las misericordias se renuevan cada día. Y si las misericordias se renuevan cada día, ¿qué significa eso, mis amados? Que nosotros, por el amor de Dios que tiene para cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros, es misericordioso que renueva cada día esa misericordia que está en ti y en mí. ¿Para qué? Para que mantengamos este mundo que es su creación andando, caminando. ¿Para qué? Para que un momento dado ese hombre que es desobediente le crea al Dios viviente. Y si no le crees al Dios viviente, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a adorar? ¿A quién vamos a pedirle a ese Dios todo el tiempo? Señor, cubre toda mi familia. Señor, sálvame de esto. Señor, ame esto. Señor, pide aquello y pide lo otro. Y todos los días estamos en una constante pedidera al Señor. Si tú te enfocas nada más en pedirle al Señor las cosas necesarias del día, el Señor va a cumplir, obviamente. Pero si tú le pides al Señor que te dé sabiduría y entendimiento para creer que Él te da la salvación, y después va a llegar a un caminar más allá, y después vas a poder decir, mi casa y yo le serviremos a Jehová. Pero no de esa manera como siempre la gente se imagina. Ya porque soy cristiano evangélico, me tengo que poner con esto aquí, y tengo que andar con muchas hermanas o muchos hermanos, como le dijeron a mi esposa no hace mucho. Mi hermana, si usted no se pone una falda, usted no es cristiana. No, mi hermano, no se trata de un código de vestimenta, o si tú eres más santo y más santo que yo, sino es creerle al Dios vivo y al Dios eterno. Hay una palabra de Moisés, el Señor le da una orden, que él tiene que abrir, el pueblo tiene sed constante, y el Señor le dice, le da una orden, de esa piedra emanará agua, y el agua salió de esa piedra. Pero en otro momento, en otro suceso, el Señor vuelve otra vez y el pueblo se vuelve a quejar, Moisés, tenemos sed. Y Moisés llama al pueblo rebelde, porque no debería llamarlo rebelde, porque ese es su pueblo que el Señor le entregó. Entonces él, molesto porque el pueblo estaba pidiendo más de lo que ya tenía, él fue y el Señor le dice, golpea la piedra pero una sola vez. ¿Y Moisés qué hizo? Golpeó la piedra 2 veces. Igualito salió agua, pero ahí es donde todo parte, mis amados. Si tú eres desobediente en todas las cosas, si el Señor te dice, toca la puerta una sola vez, ¿qué tienes que hacer tú? Tocar la puerta una sola vez, no 2 veces. ¿Por qué? Porque tú no es que tú vas a ser más bendito y vas a recibir bendiciones dobles porque tú quieres, porque si no, mi amado, no. El Señor te bendijo una vez y para siempre y es eterno. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Y si dijo consumado es, no es porque es un momento sí y un momento no. Un poquitico ahorita, un poquitico mañana. No, es una vez y para siempre. Y tenemos que reconocer que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si tú reconoces que tú estás destituido de la gloria de Dios, si aún aquel hombre de los años 1800 predicaba gracia, y yo les invito a los hermanos que busquen los libros o las enseñanzas de Charles Spurgeon, y usted se pone a analizar cada mensaje. Sí, tiene sus centellazos de vez en cuando, pero todo lo que él predicó en aquel momento, para aquel tiempo, se basaba en la gracia de Dios. Y él decía que los chiquiticos, siempre le decimos que son niños, que son inocentes. No, también viene con la naturaleza caída de Adán, del primer hombre. Esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que siempre vamos a ver un niño egoísta, un niño altivo, un niño un niño grosero. ¿Y por qué? Porque tú le enseñaste. No, porque ellos lo aprenden.
ellos lo traen inherente en su propia vida. Entonces tú te das ese golpe, mi amado, porque ese niño es tan grosero. No, tienes que reconocer que todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, la vía va a ser más tranquila y más fácil y más llevadera. ¿Por qué? Porque tú vas a reconocer tu propia naturaleza. ¿Quién eres tú antes de llegar a Cristo? Lamentándolo mucho, hoy en día las personas reconocen que hay un Dios que vive por medio de las tragedias, por medio de las circunstancias, o como muchos otros hermanos llaman, por medio de los procesos. Pero esa no es la mejor manera es que tú reconozcas que tu naturaleza es pecaminosa. Pero lamentándolo mucho, muchas personas no llegan de esa manera. Reconocen los momentos más tristes y dolorosos para decir que hay un Dios que vive y un Dios que sana y un Dios que ama. Entonces, mis amados, no se trata de condenar a un pueblo, sino de reconocer quién eres tú, de reconocer quién está contigo. Dice la palabra que había 3 transfiguraciones y era la historia de entre Pedro y todos sus discípulos que estaban en ese momento, bajo Moisés, bajo Elías y bajo Cristo. Y ellos decían, yo quiero hacer como este, yo quiero hacer como aquel, y Cristo lo único que le dijo fue, sean como yo. Entonces, mis amados, si todos somos como Cristo, si todos reconocemos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué debemos hacer nosotros? Ser compasivos. Y dice la palabra, voy a dejar un mejor mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, yo creo que nada de estas cosas en el mundo va a venir sobrellevarte a vivir en calamidades y en calamidades. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo hago o puedo hacer más para que el Señor me bendiga. No, ya el Señor me bendijo con todas bendiciones. Lamentaciones 3, 22, 24. Libro de Lamentaciones 3, 22 al 24. Y dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades, muy grande su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Muchas personas se impacientan hoy en día porque piensan que el Señor es una, ¿cómo es que se llama? Una varita mágica que va a enviar un, ¿cómo que se llama? Un milagro, una provisión al instante. Si tú le pides al Señor por esas cosas de esa manera, yo creo que sí se va a cumplir en algún momento. O se te dio y nunca lo viste, nunca lo entendiste que provenía de parte del Señor. Porque siempre vas a decir, el Señor no cumplió nunca mis peticiones. El Señor nunca cumplió lo que yo le pedí. Muchas personas piden hoy en día, Señor, tengo un familiar con cáncer y yo quiero que tú hoy obres en medio de él para que él sea sanado por medio de esa enfermedad que está sobreviniendo sobre él. Y yo voy a pactar contigo, yo voy a entregar mi vida, mi familia, mi trabajo, mis cosas, para que tú sanes a ese hombre o esa mujer que está en mi familia. Y tú pasas todos los días rezándole, orándole, ayunándole al Señor de esa manera. Señor, hoy cumple mi deseo. Señor, hazme aquello. Y entonces la palabra dice, en ti confío y en ti esperaré. Si tú confías siempre en el Señor y le dices, Señor,
yo confío en que tú vas a sanar a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi hermano, y confío en tu provisión, en tu infinita gracia, en tus bondades misericordiosas. Yo creo que mi familia va a ser sano en el nombre poderoso de Jesús. Y entonces ahí es donde puede ocurrir el milagro si tú tienes fe y convicción de lo que no se ve. Si el Señor no siga buscando, mis amados, en esas señales que si por aquí tembló, allá cayó fuego y allá viene un viento torrencial, busque siempre ese silbo apacible, esa bulla, ese mensaje, ese susurro que está contigo. Dice la palabra en Osea 2, que Él la llevó a un valle verde y le habló a su corazón, pero lo llevó en una intimidad, en una tranquilidad, en un susurro, y le habló a su corazón y le dijo, yo te amo, haz esto, haz aquello, vuélvete con tu familia. Y así el Señor habla a nuestras vidas todos los días, no con ese látigo que te va a acabar, te va a fulminar, te va a condenar. El Señor todos los días te dice, ven, que yo estoy aquí, háblame, invócame, llámame, y yo estoy presente en tu vida. Cuando nosotros decidimos caminar en la presencia y con el Dios eterno en nuestras vidas, es un momento único, es un momento donde el Señor deposita en ti el manto que cubre a su Hijo. Ese manto está contigo una vez y para siempre. Ese manto que nos recuerda aquel momento cuando aquel hombre que no merecía la bendición, el Padre lo olió, lo palpó y le dijo, yo te bendigo. Pero debajo de ese manto o de ese cuero, de ese cabrito o del cuero del cordero, había un hombre que no merecía nada de eso. Y así somos tú y yo cada día. El Señor, al quien huele, al quien toca y a quien palpa, es al Cristo que está en ti y que está en mí en cada momento. No se trata de que si yo hoy cumplo más y cumplo menos, el Señor me va a bendecir. No, Él bendice porque tú decidiste abrir tu corazón y decidiste aceptar a Cristo para caminar con Él eternamente. Y si tú estás con Él eternamente, todas las bendiciones que tú pides todos los días está contigo inherente. Escucha ese silbo, escucha ese susurro que está en tu corazón, ese amor que está en tu vida. La palabra dice en Juan que por medio de Moisés vino la ley y por medio de la gracia, por medio de Cristo Jesús vino la gracia. Y si la gracia es Cristo, ¿quién somos nosotros para transgredir esa gracia que viene por medio de Cristo? Si te mandan para aquel tiempo, para Abraham, cuando Abraham estaba en esta tierra, no había ley. Y el Señor estaba con él y le amaba y le prosperaba. ¿Por qué? Porque era un hombre que creía en ese amor que daba Dios. Y recuerde, no había ley. El Señor se postraba en medio de aquel hombre que él escogía y le llamaba para hacer su voluntad. Después llega la ley por medio de Moisés y pasaron tantas calamidades una tras de otra. Pero llegó un hombre que tampoco merecía tener la gracia de Dios en su vida. Y ese hombre se llama David. Y si usted recuerda lo que hizo David, usted dirá, oye, pero ¿cómo ese hombre pudo tener tanto favor y bondad inmerecida como él mismo lo relata en cada uno de sus salmos, o donde él habla por medio de los salmos? Usted va a entender que él comprendió que la gracia de Dios estaba depositada en su vida. Sí, pero ese hombre falleció, murieron muchos de sus hijos. Sí, pero hay algo que usted y yo debemos de saber y comprender, que los actos
de tu corazón tienen consecuencia en esta tierra. Y por lo tanto, lo que tú haces en esta tierra tiene consecuencia, sea cual sea ¿cómo que se llama? El suceso. El que cometiese homicidio en aquel tiempo era apedreado y llevado a morir delante de una multitud. Hoy no ocurre eso, pero sí ocurre que tienes que pagar cárcel por ese homicidio. Pero ¿qué ocurre algo tan maravilloso? Que si tú te arrepentiese dentro de ese confinamiento o por estar preso, el Señor va a trabajar en tu vida primeramente para tu restauración y para que tú puedas restaurar a otras personas, pero tú vas a pagar las consecuencias de tus actos. No te va a hacer, ¿cómo que se llama? No, eso no es ley, esa es la ley del hombre. No va a ser que tú, porque el Señor me salvó y yo estoy libre del homicidio. No, mi hermano, usted va a pagar las consecuencias de sus actos. David pagó. Murieron muchos de sus hijos. Él lo sintió en el corazón, pero siempre él siguió amando al Dios viviente. ¿Por qué? Porque él comprendió que más allá de esos sucesos estaba un Señor que ama y que perdona eternamente. El Señor no va a perdonar las consecuencias. Él ama al pecador, pero no ama al pecado. Y cuando digo que ama al pecador es porque el Señor va a transformar tu vida y te va a dejar que tú sigas haciendo las mismas cosas. Por eso que el Señor dice que el Señor Él reprende, el Señor Él instruye y el Señor guía. Cuando el Señor instruye y guía es porque te está enseñando a vivir irreprensiblemente para Él. Y así con cada uno de estos hombres y mujeres, mis amados. Hoy en día tú no estás exento a sufrir calamidades. Todos vivimos en un mundo lleno de calamidades. Todos los días hay una situación distinta en tu familia, en la calle, en las ciudades, en el mundo entero. Todos los días. Solamente que tú tienes que confiar en tu corazón que hay un Dios que vive, que te salva y que te protege en todo momento. Y que por esa gracia del Señor estamos aquí en esta tierra. Vivimos confiadamente, caminamos plenamente y sobre todo vivimos en ese amor infinito que Él nos tiene para cada uno de sus hijos. No sigamos condenando al mundo o condenando a aquel que tú consideres que está en pecado, porque ¿quién ve tus pecados si el único que sabe de tus pecados se llama Dios eterno para cada uno de nosotros? Él ve lo que hace cada uno de sus hijos, Él ve lo que hacemos a diario, pero Él no está con ese dedo y ¿cómo que se llama? Con ese dedo señalador, juzgador, de decir, ajá, Esteban, tú pecaste hoy, por lo tanto, tú vas a sufrir calamidades. No, el Señor no está así hoy. El Señor te instruye, te guía y te ama eternamente. Recordemos esa palabra, nos guía, nos instruye. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque si no, no existiera ese versículo que dice, por tanto Dios amó al mundo que envió a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y para ir cerrando, mis amados, yo creo que vivir de la retribución es aquellos sucesos que pueden sobrevenirte por la desobediencia de algo o algo que te dieron que no hiciera. Y la adopción es que ya no somos esclavos ni vivimos bajo el temor. El apóstol Pablo usaba eso en Romanos 8, 38-39, que dice, ni lo presente ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Dios. Si el apóstol Pablo usaba a este pueblo que era tan pecador para aquel momento, imagínate nosotros que conocemos de la palabra y que estamos con Cristo Jesús todos los días. Y de aquellas personas que no conocen de Él, las misericordias se renuevan cada día y cada mañana. Es vivir confiadamente, mis amados. Es que tenemos que vivir en ese amor que no se aparta de ti, en ese abrazo de papá, en ese silbo apacible que está contigo y que te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Así que, mis amados, vivamos siempre en ese silbo apacible, escuchando, instruyéndonos, que nos dice,
estoy aquí, háblame, estoy aquí, guíame, está aquí para que Él sea nuestro Padre, no por imposición de unos o de pocos, sino porque tú decidiste abrir tu corazón. La palabra dice que Él desde la eternidad nos ha amado, pero cuando habla eternidad, nos ha amado, Él habla de todos. No habla de tú por cómo eres cristiano o de Leonardo porque ella es cristiano, no, habla absolutamente de todos, de toda su creación. Él no está haciendo, dice la palabra, mucho, ahí es donde cae mucha la contradicción. No, que el Señor no hace excepción de personas, pero tú estás juzgando y estás fulminando a esos hermanos. Si el Señor no hace excepción de personas, ¿por qué tú vas a juzgar a ese hermano? No hagan eso, mis amados, porque no va a traer nada bueno, sino que vas a ganarte un enemigo, en pocas palabras. Porque imagínense, aquel hermano que tú les predicaste, mi hermano, ve, falleció tu familia fue porque tú eres pecador y y tiras unos metrallazos, como dice mi esposa. Ajá, y después te lo encuentras tú en la calle y esa persona se ha convertido a Cristo y ha entendido que todo lo que le sucedió no fue por medio de sus pecados, sino que las consecuencias de muchas cosas. Entonces él va a actuar de la misma manera como tú actuaste. Bueno, mi hermano, ya tú y yo somos iguales dentro del reino. Ahora dime tú cómo vamos a resolver esto. Y empiezan a un toma y dame, texto por texto. Dime este texto y yo te voy a decir el otro texto para acabarte. O te manda para Proverbios y aquel te va a sacar un mensaje, mira, pero es que tú y yo somos iguales, no podemos seguir peleando. No, mis amados, no usemos la palabra para contradecirnos y atacarnos mutuamente, sino la palabra es para la edificación del reino primeramente. Y si tú no edificas a un reino y no edificas a tu congregación, ¿cómo crees tú que va esa persona a edificar a otro y va a seguir avanzando dentro de la comunidad cristiana? No puede, es imposible, porque esa persona no va a poder hacerla. No va a poder hacer o instruir a otro porque simple y llanamente tú no le enseñaste los rudimentos básicos. Así como Pablo y Cristo mismo usaban, el discipulado es importante en cada uno de estos días. Es importantísimo tener el discipulado dentro de nuestras comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a nosotros a entender esas cosas misteriosas que muchos hablan. Vamos a entender que el amor de Dios es más allá de una frase, amor. Es entender que es comunión, que es coinonía, es fraternidad, es compasión, es paz, es benignidad. Y sobre todo, el amor de Dios va más allá de cualquier otra cosa. Va más allá de nuestros pensamientos y va más allá de lo que tú y yo podamos estar hablando hoy en día aquí frente a unas cámaras, frente a nuestras congregaciones y ese amor se tiene que manifestar. ¿Cómo se manifiesta? Amando al prójimo. ¿Y cómo amamos al prójimo? ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Nadie ama porque quiere amar a un hermano o el que está al lado. Es muy difícil a personas que puedan reconocer eso. Porque siempre vas a escuchar dentro, yo amo a mi hermano, pero a mi manera, mi hermano, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! ¿Cómo está? Pero en momentos de situaciones, o le condenas o lo dejas que pase toda su tribulación solo. Se olvidan del hermano. Los mismos pastores hoy en día se olvidan de aquel hermano. ¿Por qué? Porque no congregó, porque se alejó de la congregación, porque esto, y lo dejan pasar por situaciones solo. Y entonces cuando tú quieras recuperar al hermano, ese hermano va a decir, mi hermano, tú me dejaste solo. Tú no estuviste en medio de mi tristeza, tú no estuviste ahí para consolarme. Entonces, ahí ese punto donde yo quiero llegar. ¿Dónde está el amor de cada uno de nosotros para el prójimo? ¿Dónde está ese amor que el Señor demanda en su palabra para cada uno de nosotros? ¿Dónde está ese amor que dice la Biblia que ama a tu prójimo como a ti mismo? Tú como cristiano, como líder cristiano, como pastor, pastora, líder espiritual, no nos engañemos y no digamos que tú amas al hermano cuando no retribuyes ese amor que Dios dio para ti, para cada uno de nosotros, porque no lo hacemos. Vivimos de contienda en contienda.
Vivimos que yo tengo la mejor palabra, el mejor mensaje. Vivimos de que si aquel hizo esto, yo no voy a hacer esto. No, mi amado, ame al hermano, busque al hermano, haga misión, haga lo que Cristo dijo en su palabra en Mateo 28 creo, que lleve la palabra de toda nación en todo momento, predique el mensaje de salvación ante todo, instruye al hermano, guíelo. ¿Para qué? Para que no vuelva, para que no perezca por medio de todo eso fatalista que hay en el mundo y decir que lo que está sucediendo en su vida es porque hay un pecado oculto. Busquen el susurro de papá, busquen ese silbo apacible. ¿Para qué? Para que vivamos plenamente y confiados en el trono de la gracia. Así que, mis amados, vamos a estar orando. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque eres tú en todo momento, Señor. Eres tú en el silbo apacible, en esa brisa que toca mi cara, en ese árbol, en ese canto de pájaros, Señor, que tú estás ahí presente, en medio de mi caminar, Señor, en medio de mi trabajo, en mi familia. Tú estás ahí hablándonos, diciéndonos y guiándonos, instruyéndonos, que somos tus hijos amados, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta hora, Señor, que podamos dirigirnos a nuestras casas, que podamos dirigirnos a nuestra familia y sobre todo ese amor que tú tienes para el pueblo de La Guaira, Señor. Para ese pueblo que hoy más que nunca necesita de ese amor que podamos profesar nosotros como hermanos, como cristianos, porque el amor tuyo ya lo tienes, Señor. Tú has dado a cada uno de estos hombres y mujeres, has respondido a cada una de sus peticiones para la provisión y para el rescate de sus familiares, Señor. Y aquellas personas que perdieron sus familiares, Padre, eres tú tocando sus vidas, eres tú acariciándolo en todo momento, Padre Santo. Eres tú tomando de la mano a esos hombres y mujeres que perdieron un familiar, Señor. Eres tú diciéndole, estoy aquí contigo en medio de tu tribulación y en medio de tu catástrofe. Estoy aquí para apaciguar tus tormentas. Es Él que está en medio de todo, Padre Santo. Eres tú guiándonos, eres tú fortaleciendo nuestras vidas, eres tú fortaleciendo nuestra tristeza, llevándonos, sacando todas esas tristezas y poniendo alegría, paz y gozo en medio de la tempestad. Gracias, Padre, por mi familia, por mi esposa, por el ministerio, Señor. Eres tú guiándonos en todo momento, eres tú en nuestra familia como un silbo apacible. Gracias, Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Así que, mis amados, busquemos siempre ese silbo apacible. No nos debemos guiar por falsas enseñanzas, por falsas guías, porque no vamos a encontrar nada. Vamos a encontrar a un Dios que está muy alejado de esa gente o de esas personas. Busquemos siempre al Dios que te va a dar tranquilidad y paz. Por acá el pastor Leonardo Ruiz, desde Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Este es tu iglesia misionera Impacto de Gracia. Saludos y bendiciones. Feliz tarde.